Somos arte. Somos cultura. Somos pensar. Hoy vamos a presentar en el Rincón de Lectura El silencio migratorio, lo que callamos cuando llamamos a casa. Es un colectivo de escritores, y tengo que decirlo con todas sus letras, excelentes escritores que nos cuentan sus historias personales. Yo lo dije y se lo dije, se lo comenté a mi esposo, que es escritor, y le dije, esto es oro y además es crudo, porque esto no está sin sazonar. Aquí no hay ficción. Cada relato nos relata el corazón de ustedes. Así que dicho esto, Jimena, la palabra es tuya y bienvenidos al Rincón de Lectura, primer Rincón de Lectura colectivo. Bueno, muchas gracias Constanza y bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber abierto sus corazones a través de la letra. Quiero darle las gracias a John, un amigo, yo ya lo considero mi amigo, yo creo que nos conocemos o nos tuvimos la oportunidad de conocernos hace ya unos 4 o 5 años y él no para a mí de sorprenderme. Pienso que de los libros que has hecho, yo pienso que este mostró más tu corazón y se acerca mucho más a tu esencia, a pesar de que el anterior también fue muy lindo y sé que fue difícil de crear para muchos de ustedes, que era el de los padres que no han podido ser padres. Pero bueno, centrándonos en este, quiero decirte, John, que admiro mucho este proceso que tú estás haciendo porque no es solo pensar en una clase de escritura, sino yo pienso que es un espacio donde tú le ofreces a la persona aprender, porque estoy segura que la mayoría de ustedes nunca se imaginó, a pesar de que creo que Víctor tiene otros libros, nunca se imaginó haber escrito, ser escritor. Entonces tú has ofrecido a alguien que descubra una habilidad, que haga terapia, porque por medio de la escritura uno hace terapia. Muchos de ustedes en sus historias cerraron ciclos, muchos de ustedes simplemente sanaron y dejaron como el punto final listo para otro capítulo. Entonces, en vista de que tú no es la primera vez, John, que tú haces esto, lo que sí quiero preguntarte, que saludes a todos los que van a estar viendo este video, pero además nos digas ¿cómo nació la idea del silencio migratorio? Porque tú, por la experiencia tuya, por lo que has vivido y lo que estás viendo, podrías haber sacado otro tipos de temas. O sea, tienes muchos en la bandeja. Estoy segura que tú ya debes estar cocinando muchas cosas en el horno. Pero ¿cómo tú dijiste, bueno, haces algo sobre la migración? ¿Qué te motivó a hacer esto también? Porque es algo que tú estás viviendo, pero ¿por qué te motivó esto a hacerlo colectivo? ¿Y qué viste en ellos que dijiste, estos son y qué aprendiste de ellos también en el proceso? Jime, gracias a todos, un abrazo. Gracias, Jime, Constancita, qué lindos, Juan, llenita de amor, mi querido Víctor, qué bonito. Y miren que los estoy escuchando en esa presentación que me pone nervioso y me da como un nudo en la garganta decir cómo hemos venido tejiendo historias con el tiempo, ¿no? Con Constanza tengo una historia muy interesante. Cuando llego a las puertas del colegio, en la docencia, cuando me había retirado. Yo dictaba inglés, pero la verdad, yo no quería dictar inglés. Yo dictaba cine y con pretexto dictaba clases de inglés. Y mis clases eran apreciación cinematográfica, construcción de personajes, pero les metía el verbo to be por el ladito. Y estos chicos hoy en día son una experiencia muy linda, un recuerdo hermoso. Hay veces camino por la calle y me saludan y yo digo, uy, ¿cómo me he vuelto de famoso? No, es que pasaron como 3.000 estudiantes antes de. Y Jime, empiezo por la parte final de la pregunta. Yo creo que yo no vi nada en ellos. Ellos fueron los que vieron, porque abrí la puerta como algún día me lo inventé. Y es como, ¿y qué tal sí? ¿Qué tal si escribimos un libro entre varios? Entonces, el proceso migratorio empezó de la siguiente manera. Llevo casi 4 años acá, ya a punto de cumplirlos, y el proceso fue absurdo, fue brutal, fue contra las cuerdas, y en el momento que entendí
que este juego no se gana solo, levanté la mano y pedí ayuda. Para pedir ayuda, como todo en la vida, se confabula el universo y llegó una comunidad que se llama Altea, fundada por Juan Sebastián Díaz, otro colombiano que emigró, y en esa soledad del migrante dijo, oiga, ¿qué tal si reúno a la gente que está aquí? Se puso con pinzas, todavía lo hace, a recoger una cantidad de perfiles muy interesantes, colombianos y mexicanos y venezolanos y de muchas partes en Europa, y ahí fui a parar yo. Fue como esas reuniones de alcohólicos anónimos a decir, acepto, también estoy solo y necesito oxígeno. Y se me hace un nudo en la garganta acordándome de esto. Y conté la historia, conté que me sentía muy solo porque la soledad es uno de los monstruos más bravos que nos ataca a todos los que hemos salido del país. Y así las cosas, vi, sentí la química. Para mí todo funciona a cuestión de química. Cuando digo química, incluso la fisicoquímica y lo que no se percibe también. Y vi que había algo muy interesante en él, había algo muy interesante en la comunidad y le dije, amigo, nos tomamos un cafecito y para hacer honor al tema nos fuimos a Crepes and Waffles en Madrid y le conté, le dije, mire, yo hago libros, pero más que libros, yo lo que hago es traer gente a que exorcicen sus demonios. Así como decías, tengo varios temas preparándonos, hago la cuña, estoy preparando un libro que como premisa tiene el precio de ser una mujer alfa y es todo lo que se construye y se deconstruye alrededor de ese movimiento de fortalecimiento femenino. Y abrimos la puerta con Juan Sebastián, llamamos y aquí le voy a dar es la palabra a cada uno de ellos para que nos cuenten cómo fue cuando le llegó esa invitación, porque resumo que cada participante que se salta al vacío a escribir conmigo, la verdad es que tenía una cita con el destino. Así que me gustaría escuchar a Juan, Jenita, Víctor, cómo fue su llamado a esta cita con el destino. Y Jime, pues ya ahí en adelante tú manejas. Listo, Gracias. no, gracias. Bueno, ya que le viste, dijiste, yo quiero participar, inmediatamente dijiste, yo necesito algo que contar o simplemente quisiste participar como por sacar eso que en algún momento de verdad callaste y como especie de sacar y ya cerrar un ciclo. No sé qué fue lo que esa invitación te dijo, quiero ser partícipe. Claro que sí. No. Entonces, Jimena, muchas gracias por la pregunta y Constanza también muchas gracias por esta invitación. Es súper interesante lo que dijo John porque John no nos escogió, sino nos abrió la puerta a nosotros voluntariamente ir a contar nuestras historias de migración. Entonces es súper bacano. Nos ofrecen en unos grupos de WhatsApp con muchas personas, y cuando hablo de muchas personas son cientos o casi miles, y nosotros voluntariamente, que terminamos siendo 8, incluyendo a John, fuimos los que voluntariamente dijimos, queremos venir a Ujú, contar nuestras historias. Entonces yo estoy en uno de esos grupos de Altea, en el grupo de París. Yo soy el único de estos 8 escritores que estoy en París, todos están en España, en Madrid y en Barcelona. Y llegó un día el mensaje del famoso Juan Sebastián que contaba John diciendo, ¿quieres hacer parte de la escritura de un libro contando tu historia de migración? Yo veo ese mensaje dentro de los muchos mensajes que hay en ese grupo. Es muy fácil perderse un mensaje de esos realmente porque a veces tienes 80 mensajes sin leer y simplemente no sí. los puedes leer. Y yo digo, a nosotros nos han ayudado tanto en nuestro proceso migratorio tantas personas que yo no tengo ni idea quiénes son y ellos no tenían ni idea quién era yo y mi esposa cuando nos movamos, que yo creo que lo único que yo puedo hacer es ayudarle a la gente. Yo quiero contar mi historia, lo bueno, lo malo, dónde metí la pata, en qué me equivoqué, qué hay que evitar para que alguien le sirva, para generar empatía, para que alguien diga, ve, esto que hicieron Juan Manuel y la esposa les funcionó, esto no les funcionó. Entonces, como decíamos ahorita en la introducción, esto no es ciencia ficción, esto es realidad con una técnica de escritura muy buena que John nos fue guiando, pero esto es realidad cruda. Entonces, Ujú, contamos 8 historias diferentes, con 8 temas diferentes, pero 8 temas que de alguna manera generan empatía con las personas que están pasando por un silencio migratorio, que el silencio migratorio
es un concepto súper amplio, pues, o sea, acá simplemente hay Sí. 8 historias puntuales, pero el silencio migratorio es una cosa enorme. Entonces, así fue que yo entré a este proyecto voluntariamente y con el único objetivo de que mi historia le sirviera a otra persona para generar empatía y que le diera elementos para tomar decisiones también. No, fabuloso. A mí me gustó mucho tu historia porque realmente en el proceso migratorio hay muchos comienzos, ¿no? Está la persona que tiene que salir por seguridad del país, está la gente que no tiene cómo darle de comer a sus hijos y tiene que salir. Y de las historias que leímos en este libro, la tuya fue la única que fue decisión de dos. Fue una decisión que, entre comillas, digo entre comillas, pues es la más adecuada. No, ya nos vamos con un trabajo, nos vamos ya a continuar lo que ya estamos haciendo en Colombia y se encuentran con una realidad que no fue así, al menos no para ti. Pero también estás en una generación que aunque ya hemos avanzado comparadas con las generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, de todas formas a veces el hombre se recarga mucha emoción también de yo soy el hombre de la casa, yo tengo que estar fuerte, yo tengo que apoyarla a ella, donde yo me empiece a quejar, es también como echarle la culpa a ella Ujú. de que por ella tomamos la decisión cuando ustedes dijeron, esa va a ser una decisión conjunta. Nos va bien a los dos o nos va mal a los dos. Entonces, esa parte de tu historia que te pone en un punto vulnerable y qué quisiste en este libro o cuando te hicieron la invitación y dice quiero hacerlo, tengo dos preguntas ahí. Una, ¿alguna vez en la vida se te había pasado que podrías escribir? Y la segunda, ¿tuviste momentos en los que estabas escribiendo que dijiste, no quiero ser tan vulnerable, mejor no cuento esto? O se me ocurre la tercera pregunta. Ahora que lees tu propia historia, dije, "Ay, debí haber contado más de algo puntual". Súper interesantes las preguntas. Entonces, desde hace, yo diría, un par de años, yo he querido empezar a escribir. Ujú. No había encontrado o el tiempo, mil disculpas. O sea, simplemente tenía en mente que yo lo quería hacer y siento que este mensaje de WhatsApp lo que me dijo fue, me disparó a entrar, digamos, en este proyecto súper interesado. Con respecto a la pregunta de, mm, ¿me mostré o no muy vulnerable? Yo creo que parte del plan y eso se lo debo también a la gran ayuda de John acá, es cómo en nuestras historias mostramos nuestros puntos frágiles, humanos o débiles que le debemos transmitir al lector. Y en ese punto viene el caso que mencionabas ahorita hace un segundo que es súper importante. La gran mayoría de parejas que se mueven por contratos de expatriación se mueven porque al hombre lo mueven para el otro país y el hombre invita a su familia. En este caso era lo contrario. Entonces, eso era un punto súper sensible también que genera empatía, que genera que trabajando en equipo con la pareja las cosas se pueden hacer. Entonces dijimos, reforcemos ese mensaje, porque finalmente, como dice en el libro, se hace una promesa, mi esposa y yo decimos, listo, vamos como un paquete, vamos los dos y nos va bien a los dos o nos va mal a los dos, pero aquí no hay culpables, aquí no hay responsables, aquí somos los dos en la misma dirección. Muy bonito. Entonces, es súper bonito y yo conté lo que tenía que contar. Yo no oculté nada, fue duro, fue sensible. Lloré cada vez que leía para revisarlo, lloraba y lloraba porque nosotros tendemos a olvidar el proceso por el que pasamos y tendemos a normalizarlo. Y, y cuando empezamos a escribir, cuando nos hacemos nos da por devolvernos 5 o 6 años atrás, que es mi historia, uno dice, uy, o sea, qué procesos tan interesantes por los que hemos pasado, qué pasos tan bien hechos los que hemos dado. Entonces, yo no me guardé nada. Antes creo que resalté los puntos que había que resaltar con la ayuda pues, de John y de los otros escritores que entre todos nos dábamos un feedback permanente de cómo resaltar esos puntos que generan sensibilidad en el lector. Y yo me lo gocé mucho. Creo que el mensaje era mostrar un ejemplo de trabajo en equipo como pareja, primero, que se puede y que no importa si es el hombre o la mujer el que va, digamos, expatriado. Para mí eso no tiene sentido, no importa. Si mañana soy yo estoy seguro que mi esposo se va a poner en mi lugar y me va a acompañar. Punto, porque acá eso es Ujú. un equipo. Y ese es parte del mensaje que queríamos dar también con el capítulo mío y romper como ese estereotipo de que siempre es el hombre el que sale expatriado y la familia lo sigue. Entonces no me arrepiento Ujú. de nada, no me faltó nada, lo conté con todo el corazón, sin ficción, no tiene nada de ficción, no tiene nada de mentira, es Sin la realidad filtros. total, es sin filtros y es la realidad total.
Bueno, como el tiempo solo, a mí me gustaría seguir hablando, pero voy a darle ahorita la palabra a los demás, pero no quiero dejarte sin preguntarte, ¿continúas la amistad con Xavier? Es que clarísimo, clarísimo. Sí. Con Xavier y con Andrea. Con He Andrea. hablado con ellos, ya recibieron el libro Sí. y son dos personas que ellos no saben, ellos no se alcanzan a imaginar el impacto que tuvieron con acciones simples. Y Ujú. eso es lo que quiero hacer yo. O sea, muchas veces una acción tan simple de poner en contacto una persona con otra le cambia la vida a un grupo Sí. familiar. Son unas acciones súper pendejas que quitan media hora, que es un punto de contacto. Entonces, sí, guardo contacto con los dos. Andrea es tal vez una de mis mejores amigas en esta región, que Ujú. fue mi primera jefe. Y Xavier es una persona que me acompaña y que estaba en contacto. Trabajamos en el mismo sector, en diferentes empresas, pero en el mismo sector y pues ayer estaba hablando con él. Entonces seguimos en contacto y son personas a las que yo valoro demasiado porque hicieron pequeñas acciones que le dieron otro rumbo a nuestro proceso de establecernos acá en Francia. Bueno, ¿y el francés cómo va? Muy bien, porque toca. Sí. Eh, Re yo, bien. yo, yo siempre digo que esto es un happy problem porque la cultura francesa no te da la opción de no hablar francés. Ujú. Y eso tú lo puedes ver mal o bien. Y yo decidí tomarlo bien. Porque uno me puede Sí. quejar y decir, yo no sé, a mí no me importa que me entiendan en inglés. Yo dije, yo me voy a meter en el francés. Entonces yo ya llevo casi 5 años, 5 años trabajando. El 80% de mi trabajo es en francés, el 20% es en inglés porque tengo equipos en Estados Unidos también. Y te toca y te montas en la cultura de hablar francés. Cometo errores todo el día. El francés es un idioma súper preciso, súper exquisito para la pronunciación. Entonces, pues yo me ayudo con las manos, yo hablo, yo señalo, yo busco la forma de hacerlo, pero yo vivo y yo trabajo en francés. Voy muy bien, todos los días aprendo algo, todos los días aprendo Ya. alguna cosa nueva, un concepto nuevo, una palabra nueva, pero me tocó y me encanta, lo valoro y era parte del objetivo que yo tenía de moverme a Francia, era no solo trabajar, sino trabajar en francés y Sí. quedar hablando bien en francés. Entonces, hoy en día, mejor dicho, no tengo ningún problema con el francés y con el inglés y, y le agradezco a la cultura por empujarme a eso. Lo veo como un buen problema. Bueno, pues excelente. Si tenemos más tiempito, volvemos. Me quedo con que hay que tener un Juan Manuel en nuestros corazones. O sea, este hombre pudo haber tirado la toalla, estuvo a punto, quizás la tiró encerrado en el baño donde nadie lo vio, pero fíjate que tanto le pediste a la vida que la vida te trajo dos angelitos y también te felicito por esa linda unión que tienes con tu esposa. Sé que me imagino porque soy casada que han tenido altos y bajos, pero creo que esto a ustedes los fortalece y les da un cimiento diferente a las parejas que no tenemos que pasar por estos procesos migratorios. Creo que nos hacen un poco más sensibles a la realidad y más sensibles a la relación. Y bueno, me gustaría enfatizar en eso, pero si tenemos más tiempo, volvemos a ti. Muchas Ok. gracias, te felicito, tu historia excelente y me encanta que ya el francés vaya mucho mejor. Bueno, ahora Gracias. quiero llamar Jenny, si pones tu micrófono con Jenny. Bueno, está La geografía del amor, una historia también muy bonita. Pienso que, por ejemplo, diferente al estilo literario que tuvo Juan Manuel, el tuyo es una historia que parece que lo que tuvo es como una especie de cierre a un episodio uno. Y me parece súper interesante imaginarme cómo va a ser ese episodio 2 de tu vida. Pero antes de seguir, quiero aclarar algo porque pienso que tenemos eso en común. La persona que tienes hoy contigo nació en Holanda, pero es turco. Así es. ¿En serio? ¿De dónde es él? O sea, o Ay, la familia. Jimena, no te cuento. Bueno, él es parte del cuarto capítulo, para irnos allí como resumiendo un poco. Efectivamente, sí, él es turco, pero te cuento un poco cómo llegamos al turco. Es decir, Claro. mi historia es una historia autobiográfica que Sí, tiene 4 capítulos. sí. Los 3 primeros capítulos fueron los detonantes a mis 3 migraciones, porque yo he migrado 3 veces en 3 partes. Y el cuarto capítulo es algo así como una reconstrucción personal, pero también de una familia que se desintegró hace 20 años y que se ha reunido. Ujú. Entonces, dentro de esa reconstrucción personal, cuando por fin nosotros logramos entendernos, y es además que es que no termina, porque el día que termina ya nos vamos de este Sí. mundo. Quiero decir, es un proceso constante de cambio, pero quiero decir que
todos esos detonantes, esos motivos por los cuales yo salí de mi hogar, de mi tierra colombiana, han logrado que yo hoy en día sea una mujer que se conoce, que se ha sanado, que ha perdonado, que ha crecido. Y a través del baile, que ha sido siempre, yo soy bailarina también de corazón y he conocido a las personas que me han llevado también a crecer profesionalmente, espiritualmente, em, lo conocí a él. Él nació y creció en Utrecht, que es una ciudad muy cerca de Ámsterdam, Ujú, en los Países Bajos, pero sus padres son de los primeros migrantes que llegaron a Holanda hace más de 50 años. Su mamá ujú. y su papá son turcos y él en todas sus vacaciones de pequeño iba a Turquía, entonces él también es un migrante que no era ni de allá ni de acá. Sus amigos en Holanda no lo veían a él como holandés, sus amigos turcos no lo veían a él como turco. Y él ha crecido también y hoy en día se encuentra con una migrante. Bueno, hoy en día nosotros nos conocimos en Viena porque los dos éramos migrantes de Viena, que también migramos por amor a Viena y nos encontramos y eso nos unió. Lo cuento también, es como esa sangre mediterránea que corre por tus venas por más de que tú vivas en otro país que sea muy frío, porque también viví en Inglaterra, por eso te preguntaba. También me fui por 6 meses y me quedé 2 años por razones En diferentes. Brighton, ¿no? En Brighton, ajá. Entonces, eso es decir, él es así, tenemos también eso en común, pero nos unió el estar creciendo, el habernos descubierto, el decidir por nosotros, primero como cerrar y mirar qué hay adentro y empezar a trabajar en ello para Ujú. podernos encontrar. Y hoy en día soy esposa de digámoslo así, él es un viajero ciudadano del mundo Sí. con raíces turcas, nacido en Holanda. Ustedes están en Barcelona. Vivimos en ¿En, Barcelona, que fue la en qué ciudad que idioma se comunican ustedes dos? nosotros hablamos en inglés. Ok, igual que acá. Un inglés turco-español alborotado, o sea, es una locura. Yo en turco hablo 3 palabras, Ah, pero él está aprendiendo castellano porque él habla 4 idiomas, se le facilitan bastante los idiomas. Nosotros a veces también hablamos en alemán, porque yo hablo en alemán y no quiero perder lo que he aprendido, que como Juan decidí para vivir mejor y para entender muchísimo mejor a los austriacos, hablar alemán, pero no lo quiero olvidar. Entonces él también me ayuda mm, y yo le hablo en español colombiano porque no quiero que hable español español. sí. Mira, es un problema mío, pero él está aprendiendo castellano, entonces, pero sí tenemos palabritas, pero nosotros nos comunicamos en inglés. Bueno, ¿cómo le dices te amo en turco? Oh, me corchaste, le digo te amo en español. Bueno, le dices çok seviyorum. Seguro. Bueno, Ahora que terminemos sí. voy a ir a decirle. Ahorita te doy unas palabritas por interno. Es lo lindo. Bueno, creo que esta pregunta sobra porque me quedó muy clara leyendo la historia, pero hay muchas personas que van a ver este video que no lo han leído. Entonces, respóndele a esas personas, ¿cómo fue el proceso de escribir esta historia? Porque precisamente como tú lo dices, se ve el proceso muy claro en los tres primeros capítulos y cómo cerraste el último, pero para esta persona que te escucha por primera vez, ¿fue liberador para ti? ¿Fue difícil? ¿Fue contradictorio en algún momento de escribirlo? Y así como le pregunté a Juan Manuel, ¿hubo partes que ahora lo lees y dices, o dije demasiado o me faltó por decir? Ahí te lancé como cuatro preguntitas. Gracias, Jimena. Mira, yo aprendí algo muy lindo en el proceso de escritura con John y con este equipo, y es que cuando nosotros, y lo he mencionado varias veces también, cuando tenemos ese poder de poder escribir, el lápiz en la mano, yo llamo así, bueno, el computador, nosotros somos Dios. Aquí no hay una restricción. Tú puedes en ese libro escribir del corazón y eso fue lo que a mí me ayudó a liberarme. Porque Ujú, cuando tú emigras o tienes una entrevista de trabajo y efectivamente fue un proceso liberador, con eso te contesto así, porque ujú. yo aquí no estaba pensando si a la gente le iba a gustar o no. Al principio nosotros no teníamos un título del libro que era como específicamente eso, sino que era como, ¿qué quieres contar? ¿Cuál es tu premisa? A través de preguntas, a través de este proceso tan bonito que nos llevamos de la mano, pero también tú vas contestando preguntas
Y el hecho de ser auténtico y hablar con la verdad y de contarte realmente algo que no le has contado a muchas personas, que está en tu corazón y que de verdad te ayuda, aquí tú escribes y ya después se arreglará, se le pondrán puntos de signos de puntuación, lo que sea. Fue un proceso completamente, como lo menciono yo, liberador. Aquí sacamos demonios, hicimos terapia, nos reímos, lloramos porque realmente logramos escribir lo que queríamos escribir. Por supuesto, hay momentos en los que cuando yo estaba escribiendo yo decía, bueno, esta es mi historia, yo estoy contando aquí, pero aquí están involucradas muchas otras personas. Y esta es una historia no solamente de Jenny, sino es una historia de una familia porque nosotros hoy en día, mi madre y mis dos hermanos, todos somos migrantes. Entonces, al ser una historia de migración y al podernos encontrar en estos nuevos mundos, todos migramos por razones diferentes, estaban involucrados dentro de esta historia. Por supuesto, movió sentimientos, por supuesto, hubo que hablar en la familia de muchas cosas para poder sacar y publicar esta historia, pedir permisos, consultar, pero esto es importante porque mi historia, a diferencia, como también lo hemos hablado en diferentes momentos, es una historia en que más de mi linaje materno, pero también porque en un país como, bueno, Colombia, incluyo también muchos países de Latinoamérica, inclusive en Turquía o en muchos países del este también, las mujeres no tienen voz, no pueden hablar o les toca ser sumisas, también cuando también dependen económicamente o tienen que empezar a trabajar desde muy jóvenes. Y esto también lo quiero mostrar en esa historia. Entonces, por supuesto, aquí se conectan un montón de cosas y que al final, cuando se logra uno liberar y hacer esta terapia y perdonar, se puede lograr tener una vida mucho más tranquila, feliz. Eso es. Ay, no, me alegro porque yo pienso que a veces muchos de los que inmigramos a otro país, precisamente cargamos de pronto esos pesos de ciertos círculos que no se cerraron y muchos de nosotros siguen arraigados ahí y pasamos toda una vida de pronto culpando, de pronto analizando, tratando de buscar explicaciones, ¿qué es lo que tú dices? Si no hay un proceso, si no hay un cierre, si no hay una transformación y un perdón, eh, pueda que eso inclusive se pase a otras generaciones. O sea, yo tengo aquí ya muchas amigas con hijos ya mayores que nacieron acá, que estuvieron acá y se están devolviendo a Colombia, los hijos, porque quieren como ayudarle a sus padres a hacer un cierre cuando los padres se quedan acá. O sea, es una cosa loca. Pero bueno, eh, volviendo al título del libro en general, no al título a tu parte, sino al título del silencio migratorio. ¿Tuviste muchas oportunidades en tu proceso de verdad de callarlos? Porque tú, como viviste en varias partes, pero también vuelves a Colombia, tienes tu perrita, estás con tu mamá, pero ya tu hermana está en un sitio, ya tu hermano está en otro. O sea, en eso, de verdad que lo tuviste, comiste mucha, ponerlo, perdónenme, mierda sola. O fuiste muy abierta y contaste antes del libro todo eso por lo que tú pasabas y sentías, o callabas para tampoco interrumpir el proceso a tus hermanos. Me encanta, Jimena, que de verdad que me hagas esta pregunta porque yo quería contar muchas cosas en esta historia. Cuando te dan el lápiz, eres como, Dios mío, quiero contar mucho, quiero contar mucho. Y cuando, claro, esto, cada historia, a cada capítulo se le podría sacar, bueno, otro libro, ¿sabes? Ujú, Aquí es importante porque me identifico mucho contigo. Mi primera migración para mí era una aventura. O sea, yo trabajé tanto para poder salir la primera vez de país. Era la primera que me graduaba de mi familia, de mi linaje materno, de la universidad. Era la primera que iba a salir del país a Inglaterra. O sea, que eso era como otro mundo, ¿sabes? Era la primera. Por supuesto, yo estaba descubriendo, para mí tener que lavar baños, bueno, mi mamá me enseñó a limpiar, yo lavo baños. mm, Para mí, pero claro, yo después yo viví muchos momentos, especialmente porque yo no hablaba inglés, por supuesto, ya a los 2 meses me puse juiciosa a estudiar ujú. para poder tener mejores trabajos. Em, Me tocó comer mucha mierda. O sea, de verdad, de entender, pero yo no lo veía así. Es más, en mi carácter, mi forma de ser, yo soy una persona que siempre le busca el lado femenino. A veces tengo amigos que me dicen, ay, Jenny, usted es tan positiva que agota. De
¿verdad? Mi profesión es vender seguros. O sea, yo le hablo a Sí, la gente de la muerte todo el tiempo, ¿sabes? Es como, y yo soy tan positiva que de verdad logro ver que amen y vean la muerte. Entonces, yo estaba en un proceso completamente nuevo para mí todo era nuevo. Las casas que yo limpiaba, el restaurante donde me humillaban, pero para mí era como yo estoy siendo mesera, yo nunca en mi vida. Entonces, hoy aprendí a apreciar eso, pero yo lo vi más en mi segunda migración, que ya era profesional, hablaba inglés, tenía un mejor trabajo. Allí hubo muchos silencios que, por supuesto, yo iba en otra condición. Yo me fui a casar, mi marido, bueno, quisiera que lean el libro, por eso no les quiero contar sí. mucho. Pero, por supuesto, la soledad de la que habla John. Yo ya al conocer a alguien, casi que yo lo tenía a él. Entonces yo como que no tenía necesidad, pero de verdad un momento cuando nosotros terminamos nuestra relación, la soledad que yo sentí era en la pandemia, o sea, esto es, para mí no era tanto lo que me tocaba hacer mis trabajos, no, porque nosotras somos unas berracas, a nosotros nos enseñan en la sangre, mira, berracas y berracos, quiero decir, aquí nosotros vamos para adelante y por eso la gente le gusta trabajar con los colombianos, a la gente le gusta Sí. tener un colombiano en el equipo, a la gente, porque nosotros somos así. Claro, Ujú. tú cierras la puerta, estás en tu casa y ahí vienen otras cosas, porque nosotros somos escandalosos, nos gusta salir. Por eso también decidimos vivir en España, porque Sí. salí en Viena a las 4 de la tarde, ya no había luz, ya no había sol. Entonces, ese tipo de cosas son los que te empiezan a entrar en el corazón y tú dices, Dios mío, eso es el verdadero silencio. Y hubo muchas cosas que tuve que vivir calladita, no contar, y ahí está. Wow, sí. También quisiera extenderme, yo creo que esto da hasta para un capítulo, o sea, para un episodio, Constanza, para cada uno, porque me está doliendo cortarlos por falta de tiempo, pero pues quiero agradecerte, Jenny, porque al abrir tu corazón a través de las letras, pude verme reflejada completamente con cambios de escenarios, cambios de personas, pero casi que es mi historia de alguna forma. Pero no hemos llegado a estar mi familia todos en un sitio, ¿no? Está mi mamá en Bogotá, mi papá en Boyacá, mi hermana en Cali, mi otra hermana en Estados Unidos y yo acá. Pero algún día podré escribir un libro donde podamos estar todos cerquita, espero. Entonces, agradezco en el alma esa historia tuya, me encantó mucho el, como el boceto literario que se alcanza a ver ahí, el proceso literario de los episodios y las últimas frases fueron increíbles. Invitación a todo el mundo a leer este libro. Vuelvo como Juan Manuel, si podemos volver a ti. Muchas gracias. Antes de, ya para despedirnos, a la Jenny que antes de haber salido de país, de haber inmigrado por primera vez, si tú pudieras tenerla al frente y abrazarla, ya, ¿qué le dirías? Vas a ayudar a tantas mujeres que este paso que estás dando va a ser el ejemplo para ellas. Hazlo. Sigue Mm, con tus sueños, con tu camino. Y esto que tú me has dicho es el objetivo del libro para todos y por eso los invito a que lo lean, a que se disfruten cada una de las historias, sí, porque cuando que me dices tú que te viste reflejada en mi personaje, cada uno de los migrantes se van a ver reflejados en cada uno. Pero mm, ese es el objetivo del libro, contarles que así haya sido una niña que naciste en un barrio que ni idea que hoy en día yo iba a estar en Barcelona casada con un turco, o sea, pero hoy le puedo decir que para llegar aquí hay que hacer un proceso. Y eso que está en el corazón, eso que es ese fuego, esa intuición, hay que seguirla, hay que hacerle caso y hay que salir adelante. Las historias se pueden romper. Me refiero a que ¿cómo se dice? Romper el círculo, como hay un libro sí, también, puede romper y tú puedes ser la pionera de eso. Así que eso le diría, vas gracias. a ser la pionera y vas a llegar aquí. Bueno, ella está muy orgullosa de ti. Yo siempre les enseño a las personas cuando hablo y eso, como no los puedo abrazar a todo el mundo, yo les enseño a abrazarse en así. Entonces te abrazo de verdad porque me ha llegado al alma. Muchas gracias por tu tiempo también. Y ahora pues quiero llamar a Víctor Hugo, ¿sí? Víctor Hugo Reaño, el costeño, ¿cierto? Hola, Ximena, sí, Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Me Hablábamos con alegra. Constanza esta mañana de tu historia. Una historia que tiene
una forma de escritura completamente diferente. O sea, de verdad que yo la empecé a leer y bueno, empiezas en qué momento se va a desatar la historia. Como que sientes que no se desata. Se acaba la historia y queda uno, ¿qué pasó? O sea, Dios. Y te vuelves y te retrocedes como a analizar tu historia y no estuviste en un, o sea, el lector, la lectora, yo estuve Sí. en una montaña rusa. Lo que pasa es que vuelvo y digo, es un estilo literario tan diferente que como que se ve plana la lectura y ¡pum! Le pones punto final con la camisa azul. O sea, ¿cómo te sentiste escribiendo? ¿Por qué lo escribiste así? Cuéntanos. Bueno, primero, imagínate el orgullo que puede sentir o mi yo en Sincelejo de hace unos, ¿qué? 20 o 25 años atrás, de que algo que él escribió esté siendo o tenga estos comentarios en Reino Unido hoy en día. Para mí es un gran orgullo que ustedes me hagan estos comentarios. ¿Por qué lo escribí así? Mira, ve, el proceso de escritura fue interesante. Yo primero hice la historia más como un informe de hechos, y luego, durante un viaje que tuve con mi hijo por Italia, cada noche mientras él dormía, yo sacaba mi portátil y escena por escena, yo la leía y decía, bueno, ¿cómo convierto este informe en una sensación? Y rememoraba el episodio en mi cabeza y narraba exactamente lo que sentía. Entonces no dice, me sentía triste, sino que me paré con los brazos hacia abajo, miré, arrastré los pies hasta la cocina. Y escena por escena fui rememorando, convertí ese informe en las vivencias y pues digamos, el querer mío era que las personas que lo leyeran pudieran también sentir eso. Es que es impresionante, o sea, de verdad que lo amé, porque parece crudo, como te digo, está sin, como decíamos con Juan Manuel, tu historia está sin filtros, el sol salió a las 5 de la mañana y el rayo, no, es fría, pero yo me imaginaba oliendo el café, la yuca cocida, cuando tú empiezas, yo decía, qué horror, o sea, este hombre me está manipulando de tal forma que después me visualicé cuando tú decías que estabas en la cama, que te enrollaste con las sábanas y yo dije, yo estuve ahí. O sea, yo estuve ahí y vuelvo y te digo, y no hay la narración de que la sábana era de algodón y rozó mi piel y se me... No, o sea, es cruda, pero wow, wow, el final. De ese final a hoy, ¿cuánto tiempo estamos hablando de cuando... y si ha sido, digamos, un año, 2 años y si sientes que estás todavía ahí en ese proceso donde, perdonen, vuelvo y digo, todo vale mierda o has dicho ya, no, ya lo superé, porque siento que en tu historia tú lo que tenías que hacer eran muchos adioses, ¿no? Adiós y cuéntanos, ¿pudiste decir adiós sin que te doliera? Bueno, yo del final de esa historia ha pasado un año quizás, no está un poco reciente. Mm. Yo de ese momento yo viajé a Colombia y tuve la fortuna de que por un suceso, a ver, le dije a unas primas, llego a Cartagena, ¿quién llega? Bueno, yo voy. Bueno, pero si yo voy, mi mamá también quiere ir. Entonces, si mi mamá también quiere ir, pues el esposo, mi tío, también va. Y cuando yo llego a Cartagena, me reciben 21 personas. 21 personas. Tú te puedes imaginar para una persona que estaba pasando lo que estaba pasando, que se lo había callado, pero que seguramente había gente que se lo intuía, ¿sabes? Y yo llego a Cartagena, me reciben 21 personas, estuvimos un fin de semana, una familia supremamente numerosa, con los papás, los esposos, los sobrinos, los tíos. La pasamos muy bien, había dentro de esa gente, había gente que no conocía Cartagena, habíamos otros que habíamos estado muchas veces y la pasamos tan bien y fue tan importante para mí y entiendo que para todos, que eso me ayudó también a sanar un poco y empezar. Yo tuve, para mí fue muy importante darle valor a las relaciones, darle valor a las relaciones y empecé a construir y a reconstruir las relaciones con mi familia y con mis amigos. Y eso yo creo que fue un cambio muy importante desde ese momento
hasta ahora, que es empezar a valorar y activamente a construir las relaciones, que por lo que entiendo también ha sido el aprendizaje de otros migrantes, según lo que comentan. Pues yo lo aprendí de esa manera. Y decir adiós, pues yo creo que sí, yo creo que no ha sido fácil, ha sido un proceso paulatino. Yo creo que al final, y me voy a la historia de John, al final siempre el monstruo acecha, solo que ya está flaco, tiene hambre y seguramente por falta de vitamina D esté muy enfermo. Basado en tu historia, en la historia de tus compañeros, basado en el título del libro, ¿hay algo que a ti te gustaría que cambiara, por ejemplo, en la conversación pública que hay sobre sobre la migración? Porque en una época, sobre todo vuelvo a la época de nuestros padres y abuelos, inmigrar era inmigrar a los Estados Unidos. Y era más bien como un logro, o sea, era todo romantizado, ¿no? De que se iban allá y hacían dinero. Pero hoy en día, los que estamos aquí en esta sala y seguramente los que van a leer el libro, pensamos de pronto muy diferente. ¿Te gustaría que cambiara algo en esa conversación pública sobre la migración después de este libro? Yo creo que es importante que se entienda que no todo es color de rosa, que no todo son historias épicas donde el sol sale alto en la mañana y brilla sobre las flores, no, que la realidad es cruda. Incluso para casos, por ejemplo, en el de Juan, donde entiendo que vino, y también que fue mi caso, con muchísimas comodidades, bueno, con su parte económica solventada, y aún así te impactas negativamente. Ujú. Yo no quiero imaginar lo que tiene que pasar una persona que llega sin papeles, sin trabajo, que no habla el idioma y que no tiene una habilidad que sea un soldador, un constructor o algo así. No me quiero imaginar lo que pasan esas personas. Eso nadie nunca lo habla y yo creo que ha sido uno de los éxitos del libro, porque el libro dice, mira, ve, de todo lo que tú ves, todo lo que te cuentan, hay una parte que nadie te ha contado y es esto. Es lo que le pasó a Juan, es lo que le pasó a Jenny, es lo que le pasó a John, es lo que le pasó a Tatiana, a Viviana, etcétera. Entonces yo creo que es válido que se visibilice también esa parte, pero creo que podemos ir un poco más allá y es válido que se visibilice la salud mental de las personas, ¿sabes? Porque yo al final creo que lo que pasó fue que a mí la migración fue un detonante de una situación que seguramente yo tenía ya dentro de mí, ¿sabes? Ujú. No, tienes razón. Yo creo que, y ahorita no he terminado contigo, pero ahorita le paso a John, de pronto él tenga algo que decir sobre eso. A veces nos pasa, por ejemplo, en nuestros países, yo sé un poco la historia de John también, y yo creo que él por eso tendrá algo que decir. En Colombia, independiente si tú tengas un cargo laboral muy alto o bajo, o estés en la inmunda, o hayas quebrado, o te hayas divorciado, o lo que sea, de todas formas hay una historia y hay un círculo. Entonces, si tú necesitas un trabajo, siempre está la tía que conoce a alguien, que llama a alguien, y así estés vuelto nada por dentro, siempre hay alguna forma de salir o que alguien te preste y no pasas tan invisible. A veces se hace uno invisible porque uno está mal y no quiere hablar, pero no pasas tan invisible. Pero cuando eres migrante y, y pasas una historia similar, divorcio, pérdida, esto es totalmente invisible. O sea, la gente no te ve, no te ve, inclusive a veces entre nosotros mismos, porque cada uno de nosotros estamos en una historia tan rota que a veces, a no ser que consigas una tribu como lo que está organizando John, entonces yo creo que eso te pasó a ti. Fíjate que yo sí no sabía que tú te fuiste también por parte laboral, porque eso sí no está implícito en la historia, pero lo que tú dices, teniendo tú entre comillas esa parte suplida, y por lo menos saber que puedes llegar a tu casa y acostarte en una cama sin tener que levantarte para pagar el arriendo, pero estuviste muy solo, muy invisible. Yo pienso que eso te pudo haber golpeado. ¿Esta historia que escribiste o este libro, lo escribiste antes de ir a Colombia o después de ir ahorita a Colombia? Yo durante este Durante. proceso, yo, Ah, no, durante el proceso, durante muchas de las escenas, yo tenía escritos, yo los iba ah, almacenando y los tenía como por capítulos. Luego, si te das cuenta, la historia tiene variaciones en el tiempo, sí. empieza en el presente, va al pasado y regresa al presente.
era porque yo tenía eso, pero no escrito de esta manera, lo tenía con otro estilo, lo que comentamos antes, y lo tenía ahí guardado. Yo me fui a Colombia, regresé y pasaron unos meses hasta que inició el proyecto con John y con Ah, Altea. Entonces eso estuvo ahí y luego evidentemente se le agregaron nuevas cosas y el estilo cambió completamente porque no era lo que había escrito inicialmente. ya te entiendo. Entonces esa ida a Colombia te hizo volver a recuperar tu color, no ser tinta invisible y llegaste ahorita otra vez ya a trabajar, a centrarte. ¿Eso te impregnó, te llenó la batería, te hace aguantar un poco más en Barcelona? ¿Te quieres quedar ahí o piensas devolverte algún día? Bueno, mira, yo estoy en Madrid. Ah, en Yo, Madrid, perdona. yo llego, yo llego y llegué a Madrid y todo fue un dominó, mira, ve. Yo me voy de ese piso, me voy de ese piso y salgo de ahí y me voy a vivir a otra parte. Ujú, Cambio de empresa, cambio de trabajo. Cambio de trabajo que también era una de las situaciones que a mí me estaba afectando. Y las cosas empezaron como a tomar su lugar. Las cosas empezaron como a tomar su lugar. Yo en este momento no tengo planes de volver a Colombia, ujú. pero tampoco me cierro a que sea una posibilidad en el futuro. Bueno, ¿a quién le recomendarías este libro ya, ahorita, en ese momento? Jóvenes, viejos, primos, migrantes, no migrantes. Yo creo que cualquiera lo puede disfrutar. Sin embargo, los migrantes, casi todos, mira, es tu caso. Mira, yo quiero contarte, cuando nosotros estábamos en la presentación del libro, yo iba contando cómo era mi proceso migratorio y yo les había dicho, yo llegaba y entonces y me sentía tal, tal, tal. Y yo veía las caras de esas personas que estaban ahí y todos eran así. Todo el mundo estaba empatizando y todo el mundo estaba rememorando sus procesos, porque de una u otra manera se identifican, así como tú lo Ujú, hiciste. Entonces, yo creo que si eres migrante, el silencio migratorio es para ti porque te vas a identificar. Si tienes pensado migrar, léelo, no es para que te asustes, es para que ujú, sepas que migrar tiene un lado A y un lado B. Ahora, nosotros no hemos hablado, pero migrar nos ha traído un montón de cosas positivas a todos. O sea, no quiero ahora quedarme con que simplemente migrar tiene una componente negativa. No, tiene ujú, componentes. O sea, yo llegué a Madrid y ya he publicado dos libros, por ejemplo, que era uno de mis objetivos de vida, este y otro de carácter técnico. Eh, y así un montón de logros que te permiten, que la ciudad o que salir de tu zona de confort te permite. Entonces yo creo que para los migrantes estoy seguro que les va a encantar. Ahora, si te gusta leer, si te gusta la literatura, pues también te va a gustar porque hay historias muy bien escritas. ujú. Bueno, vuelvo y digo que sería muy lindo continuar también hablando contigo. También pienso que tu historia da para más. Ojalá siguieras escribiendo. Escribes muy bien, de una forma muy, muy divertida. Como te digo, sin decoración, sin azúcar. Es muy raro. Entonces yo te abrazo desde acá. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Me alegro que hayas Aquí. podido ir a Colombia y impregnarte de esa energía que a veces necesitamos. Muchos éxitos y rico por compartir esto y le pasamos, bueno, ahora el micrófono o el espacio a la persona que logró esto, John Darwin Herrera. Ay, John, Jimenita, gracias. antes de darte la palabra a ti y a tu espacio, tú que conoces estos lindos personajes, Juan Manuel, Jenny y Víctor, ¿hay alguna pregunta que tú quisieras hacerle a alguno de ellos que, digamos, valga la pena tocarlo antes de que cerremos el capítulo de ellos o continuamos contigo? Tú Sí, sí, dirás. sí, sí, no, tenía la pregunta, pero los tres la respondieron Sí. y era una pregunta algo personal y era, ¿qué les quedó del proceso de escritura? Sin embargo, sobra y me da una alegría de ver que hablan como escritores. Sí. ¿Entiendes? Me hubiera encantado que hubieran visto el proceso antes. Ahora son unas personas con una preparación intelectual, son unas personas muy ricas, hacen conversación, es decir, no son cualquier perico de los palotes.
Pero en la Sí, conversación que están soltando de cómo hilaron sus historias, esa parte en que yo digo, carajo, qué rico, ¿me entiendes? sí. Pero sí, como, mira, esta es una ceremonia que suelo hacer en cada uno de mis encuentros de las sesiones y sí la voy a hacer. Y es ya como si esto fuera la gran despedida del proyecto, chicos. ¿Con qué se quedan? Juan, Jenita, Víctor. A ver, Juan, ¿con qué te quedas? Con 7 amigos nuevos, primero, con un aprendizaje técnico en escritura súper interesante y con ganas de seguir ayudando a otras personas. Creo que el libro mostró que podemos ayudarle a otras personas. Para no alargarme mucho, creo que esos son los 3 puntos. Qué lindo, Jenny. Bueno, coincido con Juan completamente. Nosotros hemos logrado formar una muy linda amistad. Eso es lo más lindo que tengo. Me quedo con una meta cumplida de mi corazón de poder haberme liberado, transformado, y que a través de este libro se movió el fondo de mi familia desde la verdad y el amor. Y me quedo también con muchísimas ganas de seguir escribiendo con el objetivo, especialmente de seguir empoderando muchos migrantes profesionales, no profesionales, que se encuentran bueno, en muchos lugares que quieren salir adelante. Tengo unas ganas de seguir buscando opciones para ver cómo podemos seguir comunicándonos con ellos. Excelente. ¿Y Víctor, tú? Qué pena ser repetitivo, yo me quedo con 7 amigos espectaculares, supremamente interesantes, de buena conversación, como dice John. Me quedo con esa inquietud de seguir escribiendo, porque seguramente es algo que vuelva a hacer. Eh, y con algo que no se ha comentado, o quizás sí, y es con una terapia gratuita que tuvimos, porque es que Sí, escribir termina yo lo pensé. siendo que escribir termina siendo un proceso terapéutico. Y yo, cuando terminaba, yo suelo pensar las cosas y yo decía, cuando terminaba, y escribir mi final no fue fácil, y era, y yo entendía este proceso como darle orden a mi desorden, ¿sabes? A esos Ujú, pensamientos caóticos que tú puedes ver, eso tú lo lees, pero sentir eso no es sí. fácil. Y al final, cuando eso quedaba en unas hojas y en un papel, yo lo que hice fue ponerle orden a esta situación fea, para no decir una mala palabra, que viví. Ujú. Entonces me quedo con una terapia gratuita que hicimos colectivamente aquí. Importante. Gracias, Víctor. John, eso es cierto. Yo veo que en realidad lo que tú hiciste sin que hubiera de pronto sido el objetivo es precisamente terapia. Yo pienso que a través de la escritura se hace terapia. ¿Cómo pudiste tú, por ejemplo, equilibrar ese papel? Porque tú también estás pasando por tu propio proceso, o sea, tú también estabas en tu propia terapia, por ponerlo así. ¿Cómo equilibraste ese papel de editor con ser como el facilitador emocional para esos 7 personajes? Y tú, aparte de escribir tu historia y enseñarles a escribir las de ellos, saber sus historias y fue pucha, o sea, ¿cómo equilibraste todo eso emocionalmente y profesionalmente? Mi querida Jime, tremenda. Ah, Constanza, yo estoy viendo acá un potencial. Es una oportunidad de negocio y tú sabes que mi tiburón de los negocios siempre está despierto. Tenemos que hablar tras bambalinas. Eh, eh, el equilibrio. Yo creo que O no lo hubo. el equilibrio de lo que me estás preguntando, de cómo lo logré, fue precisamente quitar la primera persona del medio. Y esto no se trataba de mí nunca. Y creo que el equilibrio se dio cuando pude llevarlos a que entendieran de que era su mirada consigo mismo desde la compasión y desde el que se había transformado. Entonces, cuando me salgo del eje de la historia o del eje del protagonismo y se lo cedo a esa compasión de cada uno, creo que se dejaron, le dieron permiso a que saliera la historia
de una manera muy linda. Escribir es uno de los actos más egocéntricos en la vida porque uno escribe para uno mismo. Ujú, Entonces, pero luego escribirse con amor fue hacer entender eso, luego llevar a entender también en el proceso ya de la construcción narrativa y que hay una ficción. Inclusive cuando tú cuentas un recuerdo ya estás hablando de la ficción porque no eres el mismo de cuando sucedió un evento. ujú, Entonces, invitarlos a decirles, ustedes le van a prestar su vida a un personaje. Ustedes no van a escribir de ustedes. Parece que sí, pero no, usted va a prestarle su vida a un personaje y él va a tener que irse. Y usted va a apretarle tuercas y tiene que ser elástico y entienda que esto es un juego. Y creo que ahí se logró el equilibrio. No sé, ellos tendrían que decirlo desde su propia ujú, parte. Eh, yo disfruto mucho hacer esto porque considero que escribir es un acto de hipersensibilidad y de alguna manera meter mano en esos hilos del alma me encanta y no sé por qué se me da y me siento feliz y cada vez que llegan personas nuevas a estos libros, digo, uy, qué rico, otra aventura. ujú, Escribir, les decía a ellos desde un principio, escribir no sirve para nada, leer no sirve para nada, no nutre, ¿cierto? No te salva, no nada, pero sana de una manera tan linda ujú, porque tiene unas recompensas muy diferentes que el resultado final, que tener un libro escrito. Eso a la final es como el sofisma de distracción. Ese es el anzuelo, ¿no? ¿Qué tal si escriben un libro y los publico a nivel mundial? Pero esa es la mayor mentira. ujú, La verdad es que los invito a un viaje que no tienen ni idea de lo que les va a pasar, pero que va a haber algo cierto y es que cuando salgan no van a ser los mismos. ujú, Y escucharlos, por supuesto, he visto todo el proceso, para mí es súper feliz, divino, y digo, ay, qué bonito este juego que me inventé. Ahorita viene un siguiente libro, que es la segunda parte del Silencio Migratorio, y va a tener un componente muy especial porque ya me han escrito varias personas y es las personas que regresaron también tienen algo que contar. Y van a haber tres personas que emigraron y luego ujú. regresaron. ¿Y usted sabe qué le pasa cuando regresa? Pues aquí los tres han vivido eso y va a haber ese componente nuevo en el siguiente libro. Ya poco, dentro de poco haremos la convocatoria. Y básicamente es eso. Pero no me quiero ir sin escuchar a Constanza y a escuchar a Jime con mi pregunta ceremonial. ¿Con qué se quedaron después de leer el libro? No lo pude cerrar, aquí lo tengo. Te mandé la foto cuando me llegó por Amazon, porque lo compré inmediatamente. Si yo iba a hacer esto, tenía que leer estas historias. Me vi todos los podcasts, los oí hablar y hoy los vuelvo y les oigo las voces. Y vuelvo y te digo, Víctor, que quiero abrazarte, o sea, quiero ser tu mamá. Y en cada uno de estos recuentos sentí y me emociona porque de verdad me hacen sentir muchas cosas que yo a veces siento y que luego también pienso en Peter, que también seguramente lo sintió cuando se fue a vivir a Colombia 26 años por esta familia, por mí y por nuestros tres hijos, y que ahora regresó y está enraizado en o sea, siento todo lo que extrañaba, ¿no? O sea, tan sencillo como la taza de té, tan sencillo como la yuca con suero, tan sencillo como el olor a café que a John no le gustaba, pero que cuando entra a un café le sabe y le huele a hogar. Tatiana cuando dice, y ya no quiero pedirle más permiso a nadie que me diga que tengo acento, quiero hablar y no importa el acento, y eso es muy importante, y eso es para ti, Juan. O sea, tienes que hablar, quiero hablar. Y todas esas emociones son las que me tocaron el alma. Entonces, ¿con qué me quedo? Con las vivencias de ustedes, pero acaban de decir si es ficción o no ficción, y yo empecé esto diciendo, esto es un libro crudo de la realidad. Y Juan Gabriel Vázquez, a quien adoro con toda mi alma, dice, si no lo contamos, el pasado no existe.
cuando la ficción mantiene viva la historia. Entonces, esto es tener vivas las historias, que de alguna manera no dejan de contar ese pasado. Qué bueno que cada segundo se vuelve pasado, porque eso es lo que pasa. Cada segundo que vivimos se vuelve pasado. Contar esa vivencia que tú me la pones como ficción, sí, la entiendo como ficción, pero también es la cruda realidad de ese pasado, ¿no? Bonito o feo, pero crudo. De todas maneras, cuando yo digo crudo, en inglés raw, crudo de que está fresco, de que está vivo además también, ¿no? Entonces me quedo con eso y me quedo con este momento de ahorita, de algo que me soñaba y que hoy se hizo realidad. Con eso me quedo y con la gratitud de que ustedes estén presentes. Bueno, yo me quedo con muchas cosas, John, y tengo que ahí contradecirte un poquito porque cuando tú dices que leer no te deja nada, yo siento que a través de esta lectura a mí me dejó 7 amigos. Yo los conocí, yo me identifiqué con cada uno y acá me pongo muy sentimental porque toda la vida he soñado con escribir desde que tengo uso de razón. De hecho, en Colombia yo empecé un libro que nunca terminé, que se llama Gracias Cáncer, soy feliz. Y ahí quedó. Eh, Viendo todo esto que tú haces, se me ha despertado la gana de escribir y viendo las historias de cada uno de ustedes que le pudo poner punto final a esos duelos migratorios, yo siento que yo no le he puesto el punto final. Me quedo con la gana de retomar ese sueño, me quedo con 7 amigos y me quedo con también un poco parte de la terapia porque quiero leerles un poquito de algo que a mí que resonó conmigo y es como también si hubiera sido mi historia, con la de Jenny también hubo mucho, pero hay una parte que dice, subí muy lento las escaleras de mi apartamento, queriendo congelar y hacer eterno mi regreso. Buscaba sentirlo como mi victoria más anhelada. Cada paso era un capítulo, cada escalón una escena de mi tiempo en Barcelona, en mi caso, Londres. Pero mientras subía aparecieron varias preguntas en mi cabeza. ¿Y si todo lo vivido tuviera un cobro? ¿Quién me pagaría por lo que viví? ¿Quién responde? ¿Alguien me devolverá esos 5 años? En mi caso, 26. ¿Valdrá la pena darle este dinero y mi tiempo al Estado? Llegué a la puerta del apartamento 403 y con el dedo índice a 1 milímetro del timbre para anunciar mi sorpresiva llegada, me fui. Perdón, hermana, fueron mis últimas 2 palabras. Yo tuve que hacer también algo muy parecido. Entonces me quedo también, John, con un libro invaluable que me lo leeré muchas veces. Me quedo también con mi propia terapia, mi propio cierre o quizás mi propio inicio para una nueva aventura. Divino, tremendo, ¿no? Les contaba a mis amigos que no sabían que se iban a convertir en mis futuros mejores amigos. Cuando estábamos empezando, les dije, vamos a escribir un libro libre de pretensiones. Y él hará lo que tenga que hacer con ustedes. Me encantó este espacio por el optimismo, por la atmósfera tan optimista que la sumergieron ustedes dos, Jimmy y Constanza. Gracias por esa dirección. La migración no es un monstruo, es lo que uno permite entrar y quiero compartir algo. En mi relato hablo de una alegoría figurativa de el monstruo de la soledad y para el que llegó por acá, si vio este video, quisiera compartirle esto. Iba a mimetizarlo con prudencia, pero no, voy a hacerlo como suelo ser yo. La hija de puta tiene refuerzos, llena escoltada por la depresión y la ansiedad. Esto no es un juego, se trata de tu salud mental. No intentes cruzar a solas el desierto del silencio migratorio. Da igual si te embarcaste solo o en compañía. Busca a los tuyos y mézclate con los de aquí y con los de allá, pero no te escondas en tu propia cabeza.
ella te va a encontrar. Lo más peligroso de la migración no es tener con quién combatir el incendio que crece por dentro mientras el mundo sigue girando afuera, como si nada pasara. El aislamiento es un imán para la criatura. Engorda con tu silencio hasta convencerte de que estás solo en el universo. Pide auxilio. No alcanzas a imaginar la cantidad de cosas que me hizo. Y para terminar de una manera optimista, esto es lo que alguien puede atravesar, pero al otro lado, y no voy a hacer una elipsis en mi misma historia, dice que después de que creé esta red de amigos, así empecé a diseñar mi red de protección. Me enfoqué en proyectar sobre un lienzo en blanco mi nueva vida con gente maravillosa. No necesito llenar un estadio. Me bastan personas de almas limpias con las que cuidarnos las espaldas. Aprendo a ser clemente conmigo mismo, aceptando que nada es definitivo. Cuando entro en calma y dibujo el lienzo cada vez con más seguridad, me prohibí la modestia en mis planes y ya que voy a trazar un futuro para estrenar aquí o en donde sea, lo haré con toda la parafernalia y exageraré el sueño porque soy el autor de mi propia vida, de mi propia obra. Y ya que voy a cambiar de existencia, empiezo a hacerlo con efectos especiales. Ahora creo en mí, porque este juego no se acaba hasta que yo gane. A todos, de verdad, gracias. Qué belleza. Esto fue un libro precioso. Chicos, donde quiera que estén viendo este video, solo escriban en Google El silencio migratorio. Bueno, gracias a todos ustedes, de verdad. Ya dejaremos las cuentas de cada uno para que los sigan. Yo cierro y le paso ya a Constanza para hacer el cierre. Primero, gracias a todos ustedes por participar. Digo, la escritura no solo cuenta la migración, la sostiene, la acompaña y la transforma, porque ninguna voz debería cruzar fronteras para terminar en silencio. Los quiero mucho, Constanza. Quedamos en tus manos. Maravilloso, qué bonito espacio hoy. Me parece que es el principio y el inicio de algo muy interesante y que vamos a hacerlo todos. Yo también me quedo con 7 amigos, estos 8 de aquí, eh, em, 7, 8, bueno, muchos amigos, 1 millón de amigos, esperemos que sean 1 millón de amigos. Hasta la próxima, a todos los que nos escucharon, nos vieron, es el Rincón de Lectura de Pensar, un espacio abierto, un espacio virtual con conversaciones inspiradoras y que nos invitan a que nos arrojemos sin medida a esos sueños que nosotros queremos seguir. Así que a todos 1000 gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas Muchas gracias a todos. gracias. Chao.